Invitados a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Nueve de la mañana, 8 minutos. Como todos los martes a esta hora vamos a hablar de la historia de Risaralda con el escritor e historiador Julián Chica Cardona. También tenemos como invitado una vez más acá en el informativo del Eje Cafetero al doctor Gilberto Cardona López. Él es gestor cultural, y un hombre que ha estado vinculado con el tema empresarial acá en el departamento de Risaralda. Hoy, Julián, con los muy buenos días, vamos a hablar de turismo con el doctor Cardona. Buenos días, Germán, a todos toda la audiencia, todos los televidentes también en redes, en el mundo, desde esta emisora, qué buena. Sí, con este invitado tan especial y pues que tiene tantos matices en su dinámica social y cultural, el doctor Gilberto Cardona, escritor también, que ha trabajado el tema de la desindustrialización en el área metropolitana y en occidente de Colombia. Ahora pues nos muestra ese perfil que tiene dentro del periodismo cultural y dentro del turismo. Ahora que recientemente llega de un encuentro internacional, 2 encuentros, uno en La Habana, Cuba, y el otro en el Festival Gabo en Bogotá, que tienen ese mismo enfoque. Entonces me parece meritorio que en estos espacios podamos tener personas de este perfil. Sí, y es la oportunidad para que Gilberto nos cuente esa experiencia. Doctor Gilberto Cardona, le doy los muy buenos días. Comentábamos en estos días acá en cabina el desaprovechamiento que hemos tenido nosotros con la declaración de la UNESCO de nuestro paisaje cultural cafetero, en donde el resto del mundo poco conoce el Eje Cafetero, cuando aquí hay un potencial impresionante en distintas áreas. Usted que ha viajado por el mundo, realmente, ¿qué hacer para que todo ese turismo internacional que después de la pandemia se alborotó? Porque vengo recientemente de Europa y ver cómo es impresionante conseguir una entrada a un museo, a una catedral, tiene que hacerse con 15 o 20 días, a veces un mes de antelación. De lo contrario, no hay posibilidad de entrar a estos sitios tan importantes. O sea que la gente entendió que hay que sacar la plata del colchón y salir a viajar. Y así se está denotando. ¿Cuál es su lectura ahí al respecto? Bueno, buenos días a toda la audiencia de Risaralda TV, qué buena. Es rico compartir estos temas cuando estamos en un boom en el cual toda Latinoamérica está apuntándole al turismo y se realizan congresos para analizar la situación de cada país y se da uno cuenta que nosotros vivimos en el paraíso terrenal, pero como usted dice, doctor Germán, desaprovechamos miles de oportunidades. Y cuando surgen las iniciativas para incrementar el turismo, también surgen enemigos del turismo, que realmente, consciente o inconscientemente, van en la vía contraria a lo que se pretende, porque el turismo tiene que convertirse en una fuente de ingresos para los países que van a sustituir otro rango de exportaciones o en fin, que realmente los gobernantes están buscando dinamizar el turismo, pero necesitamos que toda la ciudadanía se meta en ese cuento. Cuando yo hablo de enemigos del turismo, hablo, por ejemplo, de los que tumban los árboles, ¿sí? Y nos dejan sin pájaros, porque en el rango del turismo hay turismo de avistamiento de pájaros, por ejemplo. Nos dejan sin sombra en las ciudades, ¿sí? Y sin embargo, se cometen unos arboricidios y una cantidad de acciones sin control, ¿sí? Que se pasan toda la normatividad por encima y que contrarrestan, afectan lo que se está haciendo por el otro lado, positivamente, que es volcar la industria hacia el turismo, desarrollar nuestras grandes fortalezas. Hoy, por ejemplo, se mencionaba en los noticieros de la mañana cómo
Risaralda es un exportador fundamental ahora en materia de cafés especiales, a los Emiratos Árabes, a Rusia. Yo vi en San Petersburgo almacenes donde se exhiben en las vitrinas café de Apia, ¿sí? Cafés especiales producidos en Pereira. Y todos esos renglones, chocolates, porque en Pereira la industria del chocolate, hacia el chocolate orgánico, sin ningún agregado, ha progresado mucho en los últimos años y se exportan también containers con eso. Y, sin embargo, mucha gente sigue definitivamente atentando contra esa industria que emerge, que son renglones diferentes a los renglones tradicionales que tuvimos, como la confección, y que yo radiografié muy bien en mi libro de Raíces de la Desindustrialización, porque realmente son ciclos que cumplen las empresas y que las regiones tienen que cambiar su mirada hacia otros sectores. Y en esa época yo las miraba desde Acopi, que llegó a tener 200 industrias afiliadas en Risaralda, y que terminó con 10, 15 industrias afiliadas, dada la destrucción que hicimos de esa industria que crearon nuestros abuelos, nuestros papás, a principios del siglo XX. Y según la experiencia en La Habana, entonces, ¿cuáles serían como las recomendaciones o cuál sería el punto de partida para retomar como un camino que lleve a buen puerto en ese tema de la imagen de la ciudad, sí, de mire, promocionar la pertenencia? El Congreso de La Habana se llama Seminario Internacional de Periodismo y Turismo. Asisten periodistas de muchos países del mundo y conferencistas también expertos de muchos países. Este año estuvo enfocado en el turismo de Cuba y el turismo de Colombia, ¿sí? Allá van canadienses, americanos, bolivianos, en fin. ¿Por qué? Porque Colombia viene incrementando fuertemente el índice de extranjeros que los visitan, y Cuba igualmente. Cuba este año espera 5 millones de turistas, un país que tiene 11 millones de habitantes. Colombia, con 50 millones de habitantes, quiere volver a tener 3 millones de turistas este año. ¿Pero por qué? Porque definitivamente hubo unas acciones prepandemia y en la pandemia que afectaron mucho el turismo. Por ejemplo, las aerolíneas en Colombia no han sido aliadas del turismo. Son costosísimas si uno compara con Brasil, si uno compara con México, ¿sí? No tienen tarifas diferenciales. Con el mismo Estados Unidos, Sí. que a nivel interno en el Sí, país, usted con sí. con $100 va y vuelve de distancias muy lejanas. Claro, y aquí es costosísimo. Y mal atendida. Incumplidos, irrespetuosos con el turista. Ahora, todas las aerolíneas le han aumentado 10, 15 puestos a los aviones, ¿sí? Y entonces ya uno viaja ahí todo estresado, no puede reclinar la silla y tal cosa, pero entonces han bajado un poco los precios de los pasajes, y también han aumentado las frecuencias y han surgido nuevas alternativas. Si hablamos, por ejemplo, de Pereira, Pereira ya tiene una línea directa a Lima, un vuelo directo a Lima. Tiene un vuelo directo... Que no lo tenía. No lo tenía, un vuelo directo a Punta Cana, un vuelo directo a Nueva York, que no lo tenía, ¿sí? Vuelos a Miami, directos, ¿sí? Pero también el grueso de la población tiene que meterse en ese cuento de que es que cuando venga la gente tenemos que aprender a atenderla, tenemos que mostrarle este paraíso. Claro, la imagen, ¿sí? cuidar la imagen. Y las administraciones municipales sacarle ventaja a las fortalezas que tiene cada municipio. Dos Quebradas es un municipio para venir a hacer turismo de compras a la industria, llevar a los turistas a las industrias a conocer y a comprar, un turismo de recorrer los caminos ancestrales, que gracias a Dios los tenemos vivos todavía,
las marcadas, ir a conocer esos paisajes, esas cascadas tan hermosas, ¿sí? ¿Sí? Lo que queda de los bosques, porque es mucho lo que se ha talado también. Pero entonces en eso tiene que haber una gran contribución, no solo de los operadores de turismo, sino de todo el mundo. Meterse, ¿no? Aprovechar las fiestas patronales, aprovechar la Navidad, aprovechar los periodos vacacionales para traer, pero vuelos llenos de gente a disfrutar de lo maravilloso que tenemos acá. Y en el Festival Gabo, que fue recientemente en Bogotá, hay como un perfil parecido también, ¿cierto? Sí, realmente ahí el pensamiento de Gabo se ve más vigente ahora que nunca. A ese festival asisten periodistas de todo el mundo. Había periodistas de Ucrania, periodistas de Francia, de Charlie Hebdo, el periódico que le pusieron la bomba en París. Claro. Había periodistas de México, de Guatemala, Panamá, periodistas que han estado en la cárcel, en campos de concentración, ¿sí? Periodistas que denuncian los asesinatos en todo el mundo de toda la prensa crítica. Y entonces ahí uno, por periodistas internacionales, se entera de lo que está pasando en Colombia, porque la prensa oficial no lo divulga. Hay, por ejemplo, unas agencias de prensa en la Amazonía, europeas en la Amazonía, denunciando al mundo la destrucción de la Amazonía, pero con películas, documentales, videos, crónicas, con los mismos indígenas hablando de cuál es el problema real de la Amazonía actualmente. Hay misiones de periodistas, ¿cierto?, de Reporteros Sin Fronteras en La Guajira, contándole a uno que el problema de La Guajira no son los tales carrotanques ni nada de eso. La comunidad misma está resolviendo el problema del agua, con pozos profundos, con energía eólica, ¿sí? Como en Barranquilla con energía solar están sustituyendo la generación, generando 1.600 empleos en producción de energía solar, ¿sí? Y bajando las tarifas que han sido el enemigo número uno de la gente de la costa, ¿sí? Y así, pero se entera uno por la prensa internacional, se entera uno de toda una cantidad de periodistas colombianos que han sido asesinados en los Santanderes, en el Cauca, en Nariño, y de los que están amenazados, y de unas cajas fuertes virtuales que han creado las Naciones Unidas y tal, para guardar las investigaciones de esos periodistas que están amenazados, cosa que si los matan, la investigación quede y se pueda publicar. ¿Sí? Qué bien, claro. Pero es un trabajo conjunto de la prensa con la comunidad. Entonces allá ve uno un conferencista, por ejemplo, del Congo o de Sudáfrica, ¿sí? Con traducción simultánea, con una tecnología de última generación, ¿cierto? Durante 3 días, y ve también los líderes comunitarios que los llevan esos periodistas allá a que le cuenten a la gente cómo es. Hacerlos visibles, ¿no? Hacerlos visibles y a que le cuenten la realidad del país a la gente en forma directa, claro, y a la prensa mundial. Asistieron 15.000 personas. Al Festival Mono Núñez van 10.000 personas. Ese Festival Gabo se realiza en el Gimnasio Moderno de Bogotá, y hay conferencias simultáneas también en otros teatros y escenarios de Bogotá. Tiene conciertos, grupos de música todos los 3 días. Tiene una actividad especial para los niños. Y ese Gimnasio Moderno es una instalación, hermano, eso es una hermosura, hermano, de auditorios, parques, cafeterías, biblioteca. Entonces es hacer lo que Gabo quiso hacer siempre, ¿cierto? Que es mostrar cuál es la razón por la cual la gente se va del país, ¿cierto? La intelectual, porque es que aquí no se le informa la realidad a la gente. Claro. Sí, buena esa mención del Gimnasio Moderno, porque es un referente de instituciones que están consagradas a lo mejor de lo mejor, Sí. a lo mejor de la literatura, lo mejor de los poetas, lo mejor del arte, a una
postura social emergente, dijéramos, una postura social de vanguardia, ¿verdad? Y cultural de vanguardia. Y con esas dos experiencias en las que vemos que el papel del periodismo es un rol de alto riesgo, tanto porque quiere hacer visible lo que al sistema no le interesa que sea visible, porque a los grupos de poder no les interesa que eso tenga un espacio, tenga una vitrina, y por otro lado, digamos que la parte suave del periodismo podría ser el manejo de la imagen de su región, ¿no? Que también encontramos personas que son contrarias a esa clase de opinión y permanentemente están, es como mostrando la llaga social, tratando de hacer visible lo que afea una comunidad. Y en esto sí habría que hacer una causa común, tanto en el sector oficial como en el sector privado, porque sí, el ejemplo de las basuras es una cosa muy clara de cómo las frecuencias de recolección no coinciden, o como que no son concordantes con una campaña de pedagogía, de cultura ciudadana, para que los barrios más icónicos por lo menos mantengan una presencia mostrable a los visitantes. De modo que ahí juega un papel también el periodista, ¿no? Y juega un papel la ciudadanía, porque ¿cómo es que la ciudadanía saca la basura la noche anterior o la saca a las 5 de la mañana y el carro de la basura pasa a las 5 de la tarde? Y cuando pasa ya está lleno de gallinazos el barrio y la basura regada por los andenes y las calles, ¿sí? En la pradera, Santa Mónica, que es lo que más me toca a mí, ¿cierto? Eso pues llega un turista que los traen de los hoteles a recorrer las industrias y a o a buscar un almuerzo, que es el corredor gastronómico. Va a ver ese municipio vuelto basura, hermano, porque la gente no colabora, porque la gente no tiene una actitud de cultura ciudadana que entienda que la basura hay que sacarla cuando ya va a pasar el carro. En la pradera, por ejemplo, se hizo una tala de árboles impresionante, hermano, sin ningún control de las autoridades ambientales, ¿sí? Árboles de 30 y 40 años. Le quitaron el sombrío, ¿sí? Cuando una línea o una barrera vegetal como esa es un regulador térmico también. Sí, y claro, en 2 días destruyen 50 años de historia. Eso es como que se fueran a tumbar los mangos del Parque Bolívar, en Pereira. Ahora quieren tumbar 1000 samanes de Cerritos hacia Pereira, para hacerle otro carril a la avenida. ¿Cómo es que van a hacer un atentado, hermano, ecológico y las autoridades no hacen nada? Y tiene que levantarse toda la comunidad de Cerritos a protestar y a pararse allá para que no tumben los árboles. Por eso, y la paradoja es existiendo áreas no construidas en los lados. Hemos visto casos en los Países Bajos y en Japón, por ejemplo, que cuando en el trazado de una vía se encuentra con un árbol centenario y vuelven y replantean los diseños de la vía y le generan una rotonda o bueno, le generan alguna otra geometría para no afectar ese individuo que está ahí contándonos una historia y siendo un símbolo de la comunidad. Yo fui director de la valorización de Pereira y construimos la avenida Sur entre Cuba y Mercaza. Y nos tocó cambiar algunos trazados por no dañar una vegetación, ¿sí? Por no destruir árboles, por no destruir unas cosas ancestrales. Eso se puede hacer, pero eso van barriendo con los samanes, hermano, como si eso fuera basura. Por Dios. Entonces, es lo que yo digo. La ciudadanía, todos los gremios, los ingenieros, los arquitectos, tienen que contribuir al turismo. En el caso de Cuba, por ejemplo, ellos andan recuperando aceleradamente el turismo. Han cambiado las leyes de migración en los últimos congresos en una forma, pero revolucionaria, radical. Allá, por ejemplo, un cubano que se iba no podía volver.
le quitaban la ciudadanía cubana, la nacionalidad se la quitaban. Ahora, con las nuevas leyes de migración, pueden volver cuando quieran, ¿sí? Pueden heredar si su familia les deja algo, ¿sí? Pueden estar saliendo aquí a Colombia a comprar, a comercializar y a vender, ¿sí? Pero ella le vende a Cuba transformadores eléctricos, le vende café, le vende transporte público, Productos alimenticios. productos alimenticios. La presencia, por ejemplo, de Alpina en Cuba es una belleza. Y entonces aquí la gente cree que es que los cubanos están muriendo de hambre. Y les ponen unos videos de hace 50 años donde la gente vivía en unos inquilinatos de a 10 familias por casa. Cuando ahora la construcción tiene un ritmo allá, la gente vive en unos apartamentos, en edificios de 30, 40 pisos, con aire acondicionado, con ascensor, ¿sí? Y han restaurado la arquitectura, esa arquitectura republicana, esa arquitectura hermosa, y han convertido esas grandes mansiones en jardines infantiles, en institutos, ¿sí? El turismo de convenciones, de congresos, que Colombia viene impulsando, pero en forma gigantada, igual Cuba. Entonces se construyen unos hoteles que son solo para congresos. Congresos de medicina, de cirugía, de literatura, de tal. Y eso, si uno se pone a ver las estadísticas, cómo se viene incrementando eso, es impresionante. La llegada de cruceros a Colombia hacia La Guajira, que no llegaban antes, ¿cierto? Y cómo Cuba tiene prohibido por Estados Unidos que lleguen cruceros. Sí, que sería una fuente impresionante. Una compañía de cruceros que lleve un crucero a Cuba es sancionada en Estados Unidos, entonces ya no puede volver a Estados Unidos, ni puede volver a Puerto Rico, ni puede volver a y sin embargo, el turismo en Cuba crezca y crezca y crezca. O sea, Aeropuerto Internacional de La Habana, esos son vuelos cada minuto, y de compañías americanas y de compañías europeas. La llegada de gente es impresionante. Entonces, Colombia tiene que hacer eso también. Colombia tiene que, en todas las regiones, estar pensando, ¿qué puedo hacer yo por el turismo? ¿Cómo es mi relación, mi amistad con el turismo? Santa Rosa de Cabal. Santa Rosa de Cabal es un emporio turístico, por Dios. Aprovechar esas fuentes termales, aprovechar la gastronomía, la tranquilidad de la ciudad, la tertulia, una ciudad para caminarla, ¿cierto? La restauración de esas bellezas de balcones. Pero por Dios, eso tiene que ser con colaboración de todo el mundo. Eso no es que lo que el alcalde pueda hacer, y cierto, y lo que Petro pueda hacer. No, eso es camellándole entre todos. Sí, actualmente, es decir, acotando ahí ese caso, Gilberto, encuentro que en la actual administración hay interés en oxigenar y potenciar la idea de un turismo, ¿cierto? La idea de empezar a construir como un proceso de reconocimiento del valor del turismo en el municipio industrial. Y siendo que es una tarea ardua, porque pues es todo comenzar, significa empezar desde los pocos elementos que existen para juntarlos. Puede considerarse meritoria esa posibilidad, ¿cierto? Para que, si tiene la fuerza necesaria y la convocatoria necesaria también, porque el sector privado tiene mucho que aportar ahí, podría convertirse en un buen aliado de las actividades que se presentan en Santa Rosa de Cabal, de las que presentan en Pereira, de las que presentan en el Quindío, Sí. como opción. Sí. Yo creo que la industria siempre ha sido muy colaborativa aquí en Dos Quebradas. Realmente los servicios públicos los construyeron fueron los industriales, ¿sí? Y ellos, en la medida en que se les convoca, vamos a hacer, por ejemplo, unos tours por Dos Quebradas para visitar las industrias, para traer un turismo que compre, ¿sí?
vamos a montar unos espectáculos para que la gente los disfrute. Claro, ellos se meten en el cuento, pero tiene que haber un liderazgo. Tiene que haber una gente que los convoque, que les genere confianza, credibilidad. Y realmente ahora se está hablando mucho de esas alianzas estratégicas, pero hay que volverlas reales. Yo he vivido en Dos Quebradas. Sí, yo he sido pereirano, he sido parte de la administración en Pereira, pero yo he vivido en Dos Quebradas, claro, y yo sé qué desarrollos ha habido. De excepción. Sí, y qué enemigos hay actualmente de ese progreso y qué gente hay partidaria de ese progreso y trabajando día a día porque cada vez seamos mejores. Claro, yo recuerdo en el 95, 96, que llevamos a cabo un proceso muy bonito con la industria molinera de Caldas. Pues se logró con ellos una empatía muy interesante y logramos realizar una visita precisamente piloto, con alrededor de unas 30, 40 personas, y cuando llegamos a la empresa, en la puerta nos estaban esperando con la lista en mano, con los 40 cascos para cada uno, con la indumentaria industrial de seguridad para cada uno. Nos mostraron todos los molinos, cómo eran las batidoras, cómo era todo el proceso. Subimos arriba allá al edificio donde todas esas máquinas que tiemblan cirniendo la harina, y eso la gente se vino, mejor dicho, impactada. Una cosa que yo creo que marca la vida de una persona, de un niño, de un adolescente, conocer por dentro una empresa de esas tan propia, tan dosquebradense, que tiene harina Dos Quebradas. Y a la salida nos esperaban con el paquetico de harina Dos Quebradas, con los productos que ellos manejaban en ese momento, hablo del 95, y fue una experiencia muy interesante. Germán estaba alcalde, ¿no? Y fue que es lo que me parece a mí que es un piloto que vale la pena recoger en las demás empresas para presentar unos paquetes interesantes de visitas industriales, no solamente a comprar, porque dentro de los visitantes puede haber gente que son industriales también, gente con mucho potencial, porque uno no sabe. El turismo, presentar la imagen de una ciudad, no es solamente venir a consumir en un restaurante o comprar la gasolina en una estación de estas y consumir las cosas de acá, sino también vender la imagen de la ciudad, porque pueden cambiar de opinión de donde están, a venir a instalarse en ese nuevo lugar. Acuérdese que ese programa lo hicimos con los líderes comunales, con los concejales, los llevábamos a La Rosa, los llevamos a Felipe, y les llevamos los buses de los turistas allá, y les hacíamos el recorrido por la fábrica. Falta es quien conecte esas en La Rosa les daban ancheticas a todos los visitantes, y cuando yo traía a los alcaldes de otras ciudades, cuando había congreso aquí de alcaldes, y cuando estuve en el Congreso también llevamos a Costa Azul, los llevamos. Sí, en Arturo Calle también estuvimos, en los 4 pisos, y eso es alta tecnología. Pero también es mucha generosidad de un empresario de abrirle las puertas a la gente común. Para que conozcan cómo es la fábrica por dentro. Ahora, otra cosa, otro campo. Se habla mucho del turismo rural en el Quindío. Pues que nosotros somos un emporio de turismo rural aquí, en Dos Quebradas, en Santa Rosa, en Pereira. Las fincas que se han convertido en hoteles son maravillosas. Hicimos un encuentro hace poco en una finca turística, Julián, sí, en una vereda. Qué belleza, instalaciones, hermano. Entonces, eso es lo que tenemos que potenciar, pero entre todos. La ciudadanía, venderle la idea. Causa común. Oiga, señores, al doctor Ramón de Subiría y a Abelardo Forero Benavides. ¿Recuerdan esas charlas? Y Alberto Dangón Uribe. Y Alberto Dangón Uribe, esas charlas tan magníficas. Vamos a continuar en 8 días, ¿les parece? Entonces, hablando de todos estos proyectos, de esta historia de nuestro departamento. Muchas gracias al escritor y historiador Julián Chica Cardona y al doctor Gilberto Cardona López, gestor cultural y también historiador de esta región, historiador también. Vamos a encontrarnos en 8 días. Son las 9 de la mañana, 37 minutos. Ya regresamos porque les tenemos más sesión de deportes, Regioned, noticias que pasó un día como hoy, indicadores económicos y más notas.